Hola, muy buenas noches. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena. Gracias por acompañarnos. Llegamos ya al cierre de la semana y a continuación un adelanto de la información que esta noche tenemos preparada para usted. Atribuyen al R1 el asesinato de la influencer Valeria Márquez en Zapopan, así como los narcobloqueos del 2012 en Jalisco. Confirman la detención de 6 hombres y el aseguramiento de armas y vehículos en presunto centro de reclutamiento criminal en el área metropolitana. Mantienen protesta y denuncian hostigamiento a vecinos de Mirador de San Isidro por complejo habitacional para policías. Esta mañana el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Amoar García Harfuch, detalló el operativo en el que fue capturado en Atotonilco el Alto Ramón Ángel N., conocido como el R1, identificado como uno de los liderazgos del cártel Jalisco Nueva Generación. Como se lo hemos informado, al R1 se le vincula con el asesinato de quien fuera el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. La información obtenida mediante labores de inteligencia permitió identificar que Ramón Ángel N. había ordenado y financiado el homicidio de Carlos Manso. De esta forma, Ramón Ángel N. es señalado como el principal autor intelectual del ataque, al tener una participación directa en la decisión, planeación y financiamiento del crimen. El gobierno federal también relaciona al R1 con los narcobloqueos registrados en Guadalajara en marzo del 2012, cuando fueron incendiados alrededor de 25 vehículos en varios puntos de la ciudad, con saldo de 2 muertos y 2 lesionados. Se trata, pues, de un personaje del cártel Jalisco a quien también investigan por narcotráfico, suministro de armas, extorsiones, cobro de piso y de un homicidio que también conmocionó a la opinión pública. Y me refiero al asesinato de la influencer Valeria Márquez en Zapopan. A más de un año del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, las autoridades federales confirmaron la identidad del autor intelectual. Se trata de Ramón Ángel, alias el R1, quien fue capturado en el municipio de Atotonilco, Jalisco. Lamentable feminicidio de Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco. Hecho relacionado con Francisco N., expareja de la víctima e hijo de Ramón Ángel N. El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio. El secretario también confirmó que ya están en búsqueda de Francisco N., hijo del R1. Con esta detención también tenemos indicios también para encontrar a la otra persona que tuvo que ver con el homicidio, que es el hijo de este sujeto. El feminicidio ocurrió el 13 de mayo de 2025 cuando un hombre que se hizo pasar por un repartidor ingresó al establecimiento y le disparó directamente a Valeria, un caso que conmocionó a nuestro país ya que ocurrió durante una transmisión en vivo. Y aunque ya fue identificado el responsable intelectual de la muerte de la joven Valeria, quien tenía 23 años, el salón de belleza en el que todo ocurrió continúa asegurado por la Fiscalía, convertido en una especie de cápsula detenida en el tiempo. Con imágenes de Jesús Recio, para Imagen, Nayeli Medina. Para el gobierno federal, la captura del R1 significa un golpe estratégico al cártel Jalisco Nueva Generación. Pero déjeme corregir, la nueva captura del R1, porque él y 2 de sus hermanos ya habían sido detenidos en 2012, sentenciados en 2016 por los narcobloqueos que le decía y su relación con la delincuencia organizada, y puestos en libertad en 2022 gracias a la estrategia jurídica de sus abogados. Hoy el R1 está nuevamente a disposición de las autoridades en espera del inicio de su proceso penal, apenas en el arranque de la impartición de justicia, como decía este jueves la alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manso, Grecia Quirós. En tanto, fue ya confirmada la localización de un presunto centro de reclutamiento forzado aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Un presunto centro de reclutamiento forzado del crimen organizado fue asegurado en Zapopan, Jalisco. Está ubicado dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, en la comunidad de San Francisco de Ixcatán. El sitio fue cateado durante un operativo encabezado por el ejército mexicano.
De acuerdo con los primeros reportes, el predio tiene una extensión aproximada de 30 hectáreas. Estaba acondicionado para alojar a varias personas y se ubica a espaldas de un lienzo charro. Durante la intervención fueron detenidas 6 personas. Además, los militares aseguraron 5 armas largas, un arma corta, 53 cargadores, 960 cartuchos útiles, equipo táctico, 2 vehículos y 2 motocicletas. Las autoridades investigan si el inmueble era utilizado para reclutar y adiestrar personas para integrarlas de manera forzada a un grupo delictivo. Horas después del operativo, algunos medios de comunicación locales acudimos al sitio para realizar la cobertura periodística. Sin embargo, el inmueble ya no permanecía bajo resguardo de las autoridades. En los accesos únicamente se observaba a personas que fueron identificadas como presuntos integrantes del crimen organizado, quienes vigilaban el rancho. Para Imagen, Israel Orozco. Fueron aseguradas una pistola calibre 22, un cartucho útil y 2 bolsas con cristal a 3 hombres quienes fueron detenidos por policías de Guadalajara durante un operativo en la colonia Americana. La detención ocurrió en el cruce de Agustín Yáñez y 8 de julio, luego de que los sospechosos intentaran deshacerse de una bolsa con la droga al notar la presencia de los oficiales. Los 3 fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Le decían Sol dice 4. Y es un manager de rap, el hombre que murió tras ser atacado a balazos durante la grabación de un videoclip esta tarde en la colonia Lázaro Cárdenas en Guadalajara. Esta agresión ocurrió sobre la calle Miguel Orozco Camacho y Diego Montenegro. Tras confirmarse su fallecimiento, artistas, amigos y seguidores expresaron sus condolencias en redes sociales, en donde lo recordaron por su apoyo e impulso a la escena del rap. Las autoridades ya investigan el caso. Y mire, vive para contarlo, un motociclista que estuvo a punto de perder la vida por una imprudencia de otro conductor en hechos ocurridos en Guadalajara. Un motociclista de 22 años resultó lesionado luego de ser impactado por una camioneta en el cruce de Avenida Revolución y la calle Matamoros en la colonia Analco en el municipio de Guadalajara. En la escena, autoridades de vialidad informaron que el conductor de la camioneta realizó un corte a la circulación e invadió el sentido contrario al pretender adentrarse en la colonia Analco. Sin embargo, durante la maniobra impactó al motociclista, quien salió proyectado varios metros hasta caer sobre el pavimento. Mientras llegaban los servicios de emergencia, varios ciudadanos auxiliaron al joven, lo protegieron de los rayos del sol con una manta y permanecieron junto a él hasta la llegada de los paramédicos. A la valoración se encuentra con probable fractura en extremidad inferior del lado izquierdo, en tercio distal. Los mismos conductor de la motocicleta y del vehículo van a hacer cargo con la aseguradora. Además de la probable fractura en la pierna izquierda, el motociclista presentó diversas abrasiones en las manos. Cabe resaltar que el uso del casco y el equipo de protección fue determinante para evitar lesiones de mayor gravedad. Tras concluir las diligencias, la circulación fue restablecida. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Bueno, vamos ahora al seguimiento de un caso que ha dado de qué hablar en el transcurso de los últimos días, y me refiero a esta serie de protestas encabezadas por vecinos de Mirador de San Isidro en el municipio de Zapopan, que al día de hoy se mantienen en pie de lucha. Mantienen su protesta por la falta de información sobre un complejo habitacional para policías, así como por el hostigamiento del que han sido objeto. Vecinos de Mirador de San Isidro afirmaron no estar en contra del programa Legado Jalisco, pero denuncian falta de socialización, claridad y hostigamiento en la construcción de las torres departamentales que quieren hacer en su colonia. Nosotros lo que queremos más que nada es entablar una mesa de diálogo para ver qué se planea hacer, cómo se planea hacer. Ni siquiera son públicas las licitaciones de la construcción que se planea hacer, entonces no sabemos nada, estamos preocupados porque es un espacio en el que vivimos todos. Además de la falta de socialización, manifestaron tener varios problemas en la colonia, como falta de drenaje, así como inundaciones. Por lo mismo, creen que el complejo departamental pueda traer más problemas a la infraestructura de la zona. Fue la constructora Nipro la que donó este espacio
para que fuera un lugar de esparcimiento, además también de mantener cierto volumen de área verde, ya que es necesario, pues hay reglas de urbanización, que se necesita cierto volumen de áreas verdes pues por cada metro cuadrado construido. Los mismos habitantes también aprovecharon la oportunidad para denunciar el hostigamiento de parte de las autoridades. La madrugada del jueves y en la mañana del mismo día fueron víctimas del desalojo del área verde por parte de uniformados. Vean cómo la están sacando. Vean cómo la están sacando. Se le están maltratando. Le están agravando. ¡Ey! Fíjate cómo la agarran. No, los hemos estado solicitando, los hemos estado contactando, lo que queremos es platicar con ellos. Hemos estado aquí pacíficamente, no los hemos tocado, no hemos agredido a nadie, no hemos cerrado vialidades, literalmente estamos plantando, pidiendo respuestas, pidiendo que se hable con nosotros y no hay manera de que quieran hablar con nosotros. Inclusive, pues, de una manera inesperada, mandaron a elementos de la policía estatal con camionetas, con camiones, con escudos. Finalmente, vecinos señalaron que continuarán con sus solicitudes, que esperan tengan respuesta de parte del gobierno estatal. En la cámara, Roberto Vázquez, para Imagen, Humberto González. Sobre el tema, hoy también se pronunció el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, quien tras insistir en que se trata de un proyecto del gobierno estatal, subrayó la necesidad de privilegiar el diálogo con los vecinos y reconoce que durante años lo que los habitantes de esta zona esperaban, porque eso les habían dicho, era un área verde, no un complejo habitacional. Había un terreno donde supuestamente se había propuesto para hacer un parque, aunque esa zona tiene muchas unidades deportivas, tiene mucho parque, pero creo yo que al final de cuentas se tiene que agotar. Yo siento, sin conocer a fondo el proyecto, que podría hacer las dos cosas, o sea, siento que las dos cosas pudieran haber salido. Lo que a todas luces es evidente es que lo que falta es socialización, que lo que falta es diálogo con los vecinos, porque el uso de la fuerza pública es la peor ruta que puede elegir el gobierno estatal, una ruta que echa por tierra la narrativa de que se cogobierna con la ciudadanía y que además sepulta el llamado recurrente a fortalecer eso que el gobierno llama la gobernanza. Por cierto, el presidente municipal zapopano, Juan José Frangé, confirmó este viernes que solicitó una licencia temporal a su cargo del 5 al 12 de agosto de este año para atender, dijo, asuntos de carácter personal. Pasan los días y lo cierto es que los estragos generados por la tormenta del martes en la ciudad aún son visibles en algunas de las calles del área metropolitana. Vea, por ejemplo, lo que ocurre en la colonia La Aurora. La tormenta del martes pasado sigue dejando huella en Guadalajara. En la colonia La Aurora, 2 árboles de gran tamaño colapsaron en distintos puntos, bloqueando las calles. El primer reporte se registró sobre la calle Chicago al cruce con Circunvalación Agustín Yáñez. La circulación está obstruida aquí en la calle Chicago de la colonia La Aurora de Guadalajara desde la noche del martes, que este enorme árbol se cayó y además se llevó un poste. Los vecinos señalan que ya lo han reportado, sin embargo las autoridades no han terminado de retirarlo. Y no es el único, pues a tan solo una cuadra de distancia, sobre la calle Detroit al cruce con Cincinnati, un árbol se vino abajo debido a los fuertes vientos que acompañaron la tormenta. ¿No les han dicho como cuándo lo van a quitar? No sé, sí, porque vinieron y cortaron, pero pues no sabemos. Y aunque por fortuna no dañó ninguna finca o vehículo, los vecinos señalaron que ya lo han reportado y aún no ha sido retirado. No me acuerdo si fue el lunes o martes, pero nadie le ha venido. ¿Y si lo reportaron ya? Ya, sí, porque nos quedamos sin luz un día. ¿Por qué se llevó los cables? Por fortuna no hubo personas heridas ni daños materiales graves. Sin embargo, estos 2 incidentes nos recuerdan que durante la temporada de lluvias, un árbol debilitado puede convertirse en un riesgo en cuestión de segundos. La recomendación es evitar estacionar vehículos debajo de árboles de gran tamaño durante las tormentas y reportar cualquier ejemplar que presente inclinación, ramas fracturadas o riesgo de caer,
ya que las lluvias continuarán en los próximos días. Con imágenes de Jesús Recio, para Imagen, Nayeli Medina. Y mientras en Guadalajara las últimas tormentas dejan decenas y decenas de árboles caídos, en Puerto Vallarta dejan cocodrilos. ¿Qué hago? Miguel, Protección Civil, por favor, vecino. Si no tuviéramos la malla, ¿cómo estuviéramos? El gobierno debe de hacer algo ya con estos animales. Es el tremendo susto que vivieron habitantes de Puerto Vallarta, en Jalisco. La fuerte lluvia registrada durante la madrugada de este viernes no solo dejó inundaciones, también provocó la aparición de cocodrilos en calles de zonas habitacionales. Las inundaciones y los encharcamientos facilitaron que estos reptiles salieran de su hábitat. En la calle Guanajuato de la colonia Las Mojoneras, vecinos localizaron a un ejemplar de aproximadamente 1 metro de longitud y entre varias personas lograron sujetarlo por la cola. A la madre, las mascotas de Mojoneras. Ay, no, mijo. Pues por el agua. Un perrito. La presencia de estos animales también impidió que una familia pudiera evacuar su casa. Al intentar salir, encontraron un cocodrilo de gran tamaño frente a su domicilio. Los afectados señalaron que únicamente podían ver los ojos del reptil sobresaliendo del agua. Pero míralo, aquí lo tengo enfrente. Y es grande. Está capeándome nomás, mira, para que me mueva. El ejemplar de la mojonera fue capturado y entregado a las autoridades para su reubicación, mientras Protección Civil mantiene el llamado a la población para no acercarse ni intentar capturar estos reptiles. Para Imagen, Israel Orozco. Bueno, pues ¿qué le parecen a usted estas imágenes? ¿Qué le parece este caso? Casos que además, habrá que reconocerlo, en Puerto Vallarta son cada vez más recurrentes y que se explican, entre otras cosas, pues por la invasión del ser humano al hábitat de estos ejemplares. Casos, insisto, recurrentes, identificados en algunas playas de este destino turístico, pero también en algunas colonias, en algunas zonas habitacionales, con indiscutiblemente el riesgo que esto entraña. De ahí la importancia de atender la recomendación de las autoridades. Nos vamos, gracias, que tenga usted un excelente fin de semana, descanse y hasta el lunes.